decir algunas palabras para presentar a Ángel Bahamonde, y aunque pueda parecer un tópico decirlo, es un verdadero placer y una satisfacción por dos razones. Primero, Ángel es un amigo con el cual además tengo el privilegio de trabajar en una investigación de doctorado, también sobre el mundo de los militares, más exactamente sobre el Cuerpo de Estado Mayor. Por otro lado, creo que para Jefrema es importante y motivo de satisfacción tenerle aquí como uno de los historiadores que mejor conocen la guerra civil, y a mí me parece que es quien más ha profundizado sobre el mundo de los militares en la República y en la guerra. Sobre el currículum de Ángel, decir que bueno, es catedrático desde 1991 por la Universidad Complutense, y desde 2003 catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid, de la cual también es director del Departamento de Humanidades. Codirector de la Cátedra del Exilio, que es una colaboración de la Carlos III con la UNED, con la Universidad Alcalá de Henares, Fundación Pablo Iglesias, la Universidad Nacional Autónoma de México, y forma parte del consejo asesor de varias revistas científicas. Su carrera ha sido en torno a múltiples áreas de investigación, entre ellas, por ejemplo, la historia social de la ciudad del siglo XIX, la historia de las comunicaciones y su papel en la vertebración del Estado, las élites en la sociedad española contemporánea, por supuesto la guerra civil, y por último, aunque de manera destacada, el deporte y la política en la España del siglo XX. Entre sus obras y libros publicados, primero yo mencionaría El Real Madrid en la historia de España, aunque habría que aclarar que Ángel es del Atlético. No, Dios me libre. ¿Qué cosa, vamos? Por favor. El Atlético. Bueno, una pequeña provocación. Otro libro bastante conocido de él es Así terminó la guerra de España, en colaboración con Javier Cervera, Historia de España siglo XIX, que es una referencia para los estudiosos del siglo XIX de España. Más recientemente una obra sobre la prensa del exilio, un libro titulado Una república de papel, de España Republicaine, 1945-1949, y yo añadiría, citar su labor como editor del libro colectivo 14 de abril, La República, que fue hecho a partir de una serie de televisión española, en uno de cuyos capítulos, este libro lo recomiendo porque de manera, me parece magistral, se hace un retrato del militar antirrepublicano. Ahora, de mi conocimiento personal de Ángel, me gustaría decir que me impresionó sobre él desde el principio algo que es su pasión por la historia. Es decir, no solo por ese carácter polifacético, con un interés, curiosidad de conocer, abarcar diferentes campos de investigación, sino que a pesar de 40 años, creo que más de 40 años de carrera, y más de 20 tesis doctorales dirigidas, pasa mucho tiempo en los archivos, acercándose a las fuentes primarias, y creo que pasa todo el tiempo que puede en el archivo, y eso con un entusiasmo, una pasión, como lo haría un estudiante que comienza una carrera. Ahora, sobre el libro Madrid 1939, La conjura del coronel Casado, aunque lo he leído, no diré nada más que permitirme repetir un comentario que he escuchado de un destacado historiador, el profesor Ángel Viñas, diciendo que de los libros recientemente publicados era uno de los que más le había impactado. Y sin más, la palabra para Ángel. Bueno, pues muchas gracias. Es evidente que es amiguete. Y como es amiguete, pues va a decir cosas buenas. Si no les importa a ustedes, prefiero estar de pie. Yo siempre me gusta hablar de pie. No puedo remediarlo, no me puedo quedar sentado. Y bueno, pues ven ustedes ahí el pequeño engendro. Qué casualidad que ninguno, no he podido traer un libro físico porque ahora mismo no tengo ninguno y el único que tenía mío está prestado. De tal manera que no lo puedo enseñar físicamente. Ese es el libro que sale un poco enano, pero es verdad que también es un libro
270 páginas que nos permite pues abarcarlo fácilmente. Yo cada vez estoy más lejos de los libros mamotretos. He hecho mamotretos a lo largo de mi vida, ya no pienso hacer ningún mamotreto. Yo mismo odio los mamotretos. Aquello que se puede contar en 300 páginas, ¿por qué utilizar 600 para lo mismo? Y francamente no tenemos tiempo últimamente y tenemos que ir. Reconozco que hace mucho tiempo que no leo un libro. Reconozco que ojeo muchos libros todos los días. Y a lo mejor ojeo más de 1000 libros a lo largo de un año. Pero leer desde la primera página hasta la última, creo que hace siglos que no lo hago. Ojear todo lo que sea un poco más y leer en diagonal, que es tremendo, hasta las novelas la leer en diagonal. Y por eso he entendido muy bien que un libro de 260, 270 páginas, además, modestia aparte, se agotó rápidamente la primera edición y vamos a sacar una segunda edición, así de simple. Y una de las ventajas es eso. Pues vamos a hablar del coronel Casado. Vamos a hablar de algo que es más importante que la sublevación del coronel Casado. Es bastante más que la sublevación del coronel Casado. Vamos a hablar de eso que es más que la sublevación del coronel Casado. Y vamos a hablar sobre ella a partir de parámetros un poco diferentes de cómo se suele concebir el problema. Es decir, ¿se puede decir algo nuevo sobre la sublevación casadista? Más que del coronel Casado, digamos casadista. Yo creo que se pueden decir cosas bastante nuevas al respecto, porque tenemos a nuestra disposición material nuevo. Primero les digo que este libro se entronca en un proyecto que tengo a largo plazo, no financiado por el Estado español, porque consideró que ese proyecto no era digno de ser financiado, pero desde luego va a llegar a su fin, y es un proyecto que llevo desde hace varios años sobre los militares profesionales que se quedaron con la República. Estamos hablando de unos 6.000, porque claro, definir el 18 de julio del 36 como una sublevación militar contra la República, yo creo que es infravalorar realmente lo que sucedió. Una sublevación, como últimamente casi todo el mundo insiste, de una parte importante del ejército contra la República. Y digo bien contra la República, no contra el gobierno del Frente Popular, sino contra la República del 14 de abril. Quizás otra forma de república no, pero contra la República del 14 de abril está muy claro que esa sublevación político-militar de julio del 36 es su real contenido. Y dentro de esta investigación, cuyo libro gordo, ya he mirado unos 3.000 consejos de guerra, que para mí la apertura, fíjense, solamente hace 3 años que ese archivo estaba abierto. Parece mentira. Cuando el general Franco se murió ya hace mucho tiempo, un archivo que es decisivo, el archivo del Consejo de Guerra de la primera y la tercera región militar. Ya están abiertos también los otros archivos sobre el mismo tema, por el cual pasaron 700.000 españoles por estos consejos a partir de 1939. A mí me interesa sobre todo estos militares. Entonces, esto es parte de esa reflexión, porque en el fondo estoy contemplando la sublevación del coronel Casado a partir de los militares profesionales que acompañan al coronel Casado en la sublevación del 5 de marzo de 1939, que es lo decisivo. En un futuro pues sacaré el gran libro. Mientras tanto, dentro de poco sacaré en un diccionario que estamos haciendo del exilio el volumen dedicado a los militares profesionales que se marcharon fuera de España. Trabajo con 1.200 personas aproximadamente y creo que verá la luz, y si hay suerte, a la altura de marzo-abril en el Fondo de Cultura, en la editorial Fondo de Cultura Económica. Bien, me permiten ustedes empezar con 2 imágenes y una tesis. Todo discurso necesita una tesis, eso está muy claro. Si no, no tenemos nada con lo que vertebrar el asunto. Pero primero 2 imágenes. En México hace poco, en una conferencia que abarcaba más o menos lo mismo, empecé señalando estas 2 imágenes. Una de ellas es muy conocida de todos nosotros. Es pasando por los Pirineos, centenares de miles de españoles. Estamos hablando de febrero de 1939, que es la imagen de la derrota republicana. No hay ninguna duda al respecto. La otra imagen sería ese 5 de marzo de 1939, en los sótanos del Ministerio de Hacienda, el coronel Casado, a su lado está Besteiro, a su lado están otros militares. Son las 10 de la noche, pues sabemos que fue a esa hora, entre 10 y 12 de la noche, la serie de discursos que anuncian la sublevación contra el gobierno del doctor Negrín. Significa probablemente la pérdida de la paz. Juguemos, por lo tanto, con una imagen que es la pérdida de la guerra. No hay ninguna duda que a la altura de marzo de 1939 la República perdió la guerra.
pero todavía podía ganar una paz digna. Ese es el tema. Esa es la gran cuestión. Y eso es lo que inhabilita la sublevación del coronel Casado, que implica una rendición condicional y significa decenas de miles de fusilados y montones de miles de personas que se matan al exilio. Es decir, se pierde la paz. El coronel Casado, sublevándose, con todo el contenido que le acompaña, político-militar, evita justamente la hipótesis de una paz digna. Entendamos que el famoso resistir es vencer del presidente de Negrín, no creo que sea lo suficientemente estúpido el presidente de Negrín como para pensar a la altura de marzo del 39 que los republicanos podían ganar el conflicto. Pero está muy claro que el presidente de Negrín, detrás del resistir es vencer, era obligar al enemigo a aceptar una mínima posición de negociación, desde luego no entre iguales, pero en cualquier caso una negociación con la que terminara la guerra civil. Yo les propongo a ustedes una tesis. En el libro insisto mucho en ello. ¿Y si empezáramos a contemplar la sublevación del coronel Casado desde Burgos? Desde lo que se denominaba la España nacional, es decir, los militares golpistas, es decir, los rebeldes. A mí no me gusta el término rebelde porque en el fondo encierra bastante de positivo. Digamos, los sublevados de julio de 36. ¿Y si empezamos a mirar el asunto desde ahí? A nadie se nos ha ocurrido hacerlo. ¿Y si de pronto pensamos que el general Franco tiene una urgencia histórica en terminar la guerra? Y en terminar la guerra lo más pronto posible. ¿Y si de pronto caemos en la cuenta que el escenario internacional ha cambiado? Y ha cambiado enormemente. Y que a mediados de marzo de 1939 los alemanes están invadiendo el resto del Estado checoslovaco, están incorporando a Bohemia-Moravia y están creando el Estado títere de Eslovaquia bajo la égida de Monseñor Tiso. ¿Y si nos planteamos la cosa, por lo tanto, de que el embajador alemán transmite a los servicios, tanto al almirante Canaris como al gobierno alemán propiamente hablando, tanto al ejército como al gobierno, su incredulidad de cómo Franco está llevando la guerra y su cansancio de que Franco no es capaz de terminar el conflicto de una vez por todas? ¿Y si suponemos también que el general Franco necesita la victoria para evitar cualquier contencioso en su zona y para conseguir que el caudillo invicto sea incuestionable? Porque a la altura de 1939 no hay ninguna duda. Tenemos el dictador, el caudillo invicto, pero todavía no tenemos perfectamente estructurado el Estado dictatorial. Pero sí ya tenemos al dictador. El Estado dictatorial, ya veremos cuáles son los andurriales que toma, y ya sabemos, y esto no es objeto de esta charla, que tomó distintas direcciones. La España azul es una cosa, la España nacional católica es otra cosa, la España del Opus Dei es otra cosa. Y si nos planteamos, por lo tanto, insisto, la urgencia histórica de Franco, y además una cuestión psicológica, el historiador, ¿cómo le cuesta entrar en el mundo de la antropología y en el mundo de la psicología colectiva? Y si nos situamos en algo tremendo, el horror que tiene el general Franco de enfrentarse nuevamente con algo que es un mito. Miren ustedes, combatir un mito es una cosa bastante complicada. Combatir un mito no solamente es un problema militar, de historia militar. Y si hay un mito en nuestra guerra civil española, en la ciudad de Madrid, el famoso no pasará. Y Franco, de pronto, a la altura de enero y febrero de 1939, se enfrenta con Madrid. Nuevamente Madrid. Y la hipótesis, no, una resistencia republicana. Y la hipótesis de una resistencia republicana que complique el final de la guerra civil. En el momento en que los alemanes se están planteando, vamos a tener que retirar gran parte de la ayuda que envía Franco. Y si la ayuda alemana, Franco no lo tiene muy claro cómo puede terminar esto. Eso es evidente, no hay ninguna duda al respecto. La idea del mito. En la conclusión del libro yo insisto mucho sobre esto. El valor simbólico del desfile de la victoria de mayo de 1939. La entrada de Franco como el César romano en la ciudad ya por fin vencida. El César invicto. Y el César invicto se enfrenta decisivamente con la hipótesis de una resistencia republicana. Esa es la cuestión, ese es el tema. Y es lo que Casado no sabe negociar en absoluto. ¿Que la derrota republicana es cierta? Sin duda, pero todavía se puede ganar en parte la paz. No enteramente, pero sí en parte. ¿Qué significa ganar la paz? Ganar la paz significa, por ejemplo, negociar una salida
tranquila y una salida organizada de la gente que se quiera marchar al exilio. La zona centro-sur es una auténtica ratonera. ¿Ganar la paz qué significa? Sencillamente poner cortapisa a la enorme capacidad destructiva y represora que tiene el general Franco en su mente y que va a tener constatación y materialización clara en los años 40. En eso que yo veo en el archivo del Paseo de Moreno, en esos consejos de guerra que yo veo continuamente, y en esos consejos de guerra que para los militares no suelen ser excesivamente gravosos los resultados, para los militares profesionales, pero para los militares milicianos significa la condena a muerte. Precisamente en este libro lo que establezco en los apéndices finales es el distinto comportamiento que tienen los vencedores con generales como Matallana, por ejemplo, con generales como Matallana, con coroneles como Garijo, que forman el entorno golpista de Casado. Es el casadismo militar. Normalmente en el año 41 están en la calle, aunque teóricamente tuvieran altas condenas, pero sin embargo la represión brutal contra los oficiales milicianos. En ese libro salen todos los jefes de brigada de origen miliciano. Y no estamos hablando de obreros ni nada de esto, estamos hablando en su mayoría de universitarios, que es la gran paradoja. La cúpula miliciana del ejército republicano está configurada por una gran cantidad de profesionales, una gran cantidad de universitarios, gente sobre todo de la JSU, de las Juventudes Socialistas Unificadas, gente en sus 23 o 24 años con una capacidad de responsabilidad infinita y que casi todos van a ser fusilados sin piedad en los primeros tiempos de la guerra. Sí, se podría haber ganado la paz, digo bien, y esto es fundamental. Urgencia histórica de Franco, por lo tanto, la hipótesis de conseguir una mínima negociación. Pero claro, tal como se hicieron las cosas, imposible del todo. Fíjense, de una forma o de otra llegó a la conclusión de que el coronel Casado, en un determinado momento del mes de marzo de 1939, tiene una especie de ensoñación que resulta absolutamente ridícula. Entre Franco y yo solucionaremos el final de este conflicto y llegaremos a algún tipo de acuerdo amigable. En la mentalidad del general Franco, teniendo en cuenta la debilidad de Casado y lo que representa, evidentemente no está esta situación amigable. Esta situación amigable hay que obligarle, y hay que obligarle por alguna forma de resistencia. Y alguna forma de resistencia, que tengo muy claro, hubiera significado un coste humano muy inferior al nivel represivo de los años 40. Eso lo tengo muy claro. Una situación. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que el Estado Mayor Republicano, que lo he estudiado y aquí mi querido compañero que me ha presentado lo está estudiando para su trabajo de investigación y creo que va a ser un libro magnífico, el Estado Mayor del Ejército Republicano durante la Guerra Civil. Fíjense que el Estado Mayor Republicano nunca se planteó la hipótesis, por ejemplo, es de lo que estamos hablando, de una resistencia escalonada que tuviera, y es fácil, relativamente fácil de hacer, que tuviera sus soportes geográficos Alicante, Murcia, Cartagena. Ese es el gran terror de Franco. Sin embargo, el Estado Mayor franquista sí contempla esto. Estos señores pueden organizarnos una resistencia de última hora, geográficamente fácil, teniendo en cuenta además los problemas de la orografía española. Últimamente, insisto, los historiadores ya nos planteamos muy seriamente la problemática orográfica de un país llamado España. Somos el país más montañoso de Europa y somos el país más complicado desde el punto de vista orográfico de toda Europa. Es un elemento no determinante, desde luego, en la evolución histórica española, pero es un elemento que hay que tener en cuenta y que es decisivo tanto para entender el siglo XIX como para entender el siglo XX y también para entender la guerra civil y también para entender esa hipótesis de una posible resistencia escalonada. Casado habló de ella y en su libro habla de ella. No. Una cosa es hablar de ella y otra cosa es que eso se convierta en un análisis por parte del Ejército del Centro y su Estado Mayor. También Cipriano Mera habló, sí, la posibilidad de una resistencia escalonada, pero que yo sepa, el cuarto cuerpo de ejército, que es decisivo en la sublevación del coronel Casado y que es un ejército de fuerte contenido cenetero, que está en mano, que sus mandos son el Comité de Defensa de la CNT de antes de la guerra, Cipriano Mera y sus compañeros. Ese Estado Mayor del cuarto cuerpo de ejército, con centro en Guadalajara, tampoco nunca se planteó seriamente planificar ese tipo de defensa escalonada. La sublevación del coronel Casado, como he dicho, es algo muy complejo. Hay varios
varios protagonistas, varios agentes. Entender la sublevación del coronel Casado es meter en una coctelera lo siguiente, la quinta columna. Ahora vamos a ir a ello. Meter en una coctelera la relativa lealtad de los militares republicanos a la causa republicana, los militares profesionales. Lo metemos en la coctelera. 3. Antes hablábamos de Gran Bretaña, y está muy claro, en Gran Bretaña sucedió algo desde principios de 1938. Ha llegado al Ministerio de Asuntos Exteriores Lord Halifax. Nosotros sabemos que Lord Halifax es el gran protagonista de la política de apaciguamiento a Hitler. Yo entiendo a Lord Halifax si lo contemplo mucho tiempo después, en esa primavera de 1940, cuando cae el gobierno de Chamberlain y se plantea en Inglaterra la hipótesis de gobierno de este señor, de Lord Halifax, o gobierno Churchill. Es un momento decisivo. Lord Halifax lo tiene muy claro. Hay que llegar a una paz con los alemanes que han ganado la guerra. Churchill no, sangre, sudor y lágrimas, y esa psicología colectiva que le encarna del orgullo británico. Finalmente, en esa lucha interna dentro del Partido Conservador, es Churchill el que gana la primacía a Lord Halifax. Con Lord Halifax a la cabecera del gobierno británico, la guerra hubiera acabado a la altura de 1940, a partir de un acuerdo muy claro: para ti el continente Alemania, para mí los mares y el imperio Gran Bretaña, que es la idea que tiene Halifax en la cabeza. Churchill varió por completo el contenido que este señor tenía en la cabeza. Claro, a partir de 1938 no es que Gran Bretaña se desentienda de la República, porque Gran Bretaña nunca tuvo ningún deseo de una mínima ayuda o reconocimiento a la República Española, sino que a partir de Lord Halifax Gran Bretaña juega claramente la carta de Franco. He tenido ocasión de analizar los papeles Hobson. Eso en un libro anterior, el que hice con Cervera. Hobson es el agente oficioso de Gran Bretaña en Burgos, que a la par, el duque de Alba va como agente oficioso en Londres. Estamos en esta primavera de 1938. Claro está, y a partir de este momento no hay ninguna duda. Gran Bretaña juega claramente por el triunfo de Franco. No hay ninguna duda al respecto. Por eso metamos en una coctelera también, he dicho, metamos en la coctelera al general Franco y sus miedos, metamos en una coctelera a la quinta columna madrileña, y quiero hablar, digo, un poquito más de ella, metamos en la coctelera a los militares profesionales que están en el lado republicano, y finalmente metamos en la coctelera a los cónsules británicos. Y concretamente metamos a dos cónsules decisivos: el que está en Madrid, Milanes, que parece que tiene nombre español, todo se ha dicho de paso, hay gente que le llama Milanés, Mailanés, podemos pronunciarlo como queramos, y Bowen en Valencia. Milanés es el que dice a Casado: ya, el gobierno británico está perfectamente de acuerdo en que pongas fin a la guerra, a cualquier precio. Tienes el apoyo. Y además, de antemano te decimos una cosa: tienes perfectamente segura la salida de España, y tienes perfectamente segura la existencia de Gran Bretaña durante el tiempo que tú desees. Coronel Casado, no tengas miedo al respecto. Además, probablemente Franco es un caballero, y Franco puede reproducir algo parecido en lo que yo he denominado el síndrome del abrazo de Vergara. Puede reproducir algo parecido a cómo acabó la Primera Guerra Civil Española del siglo XIX, la Primera Guerra Carlista. Maroto y Espartero dándose un abrazo, y el ejército carlista incorporándose al ejército liberal. Yo les puedo asegurar a ustedes que entre los militares profesionales en ese marzo de 1939, el gran debate que se abre entre ellos es: ¿Franco nos va a reconocer los grados que hemos conseguido en el ejército republicano, o nos vamos a quedar con los grados que teníamos el 18 de julio del 36? Franco lanzó en sus famosas concesiones del generalísimo. Estamos hablando, así las hemos titulado nosotros, las concesiones del generalísimo. Las concesiones del generalísimo es la famosa pieza que el médico de Casado, Medina Garijo, esto ya es muy conocido por otro lado, no es ninguna novedad mía, que el médico Medina Garijo entrega al coronel Casado exactamente el 5 de febrero de 1939. Y en esas concesiones hay lugares tan ambiguos como los siguientes: si os libráis de los comunistas, A. B. Si os libráis de Negrín, C. Yo puedo llegar a entender vuestra situación y de una forma o de otra puedo admitir vuestra colaboración en el ejército de la victoria. Por eso la conversación, insisto, entre los militares profesionales en ese Madrid de 1939 es: ¿qué grado voy a tener en el futuro cuando llegue la victoria del general Franco? Le encantan los discursos,
y no puedo remediarlo. Soy hombre de humanidades, y si soy hombre de humanidades me encanta analizar el lenguaje. Para mí el lenguaje es tan fundamental, y me encanta analizar los lenguajes en ese marzo de 1939. Me encanta que el coronel Casado o el general Matallana me recuerden y envíen a Franco noticias o informes de esta índole. Nosotros somos igual que vosotros, compañeros del otro lado de las trincheras, compañeros de Burgos. Hay la sagrada unidad del ejército. Vamos a recuperar esa unidad del ejército que quedó rota el 18 de julio del 36. Queridos compañeros, nosotros vamos a hacer ahora lo mismo que vosotros hicisteis en julio del 36. En julio del 36 vosotros os unisteis para librar a España del comunismo. Nosotros estamos haciendo lo mismo, librar a España del comunismo. De una forma o de otra, nosotros, Casado y su gente, estamos cerrando el ciclo militar que vosotros iniciasteis en julio del 36. El general Franco dice, magníficas palabras, claro que sí, compañeros, viva la unidad del ejército. Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Vamos a ver, a la hora de la verdad, creemos que el golpe del coronel Casado es sencillamente producto de la caída de Cataluña y de la derrota inevitable de la República. ¿Y si hacemos un pequeño esfuerzo, que creo que apenas se ha hecho todavía, y empezamos a plantearnos que dentro del múltiple y polifacético mundo republicano, con sus diferentes ideologías y con sus diferentes situaciones políticas, desde el origen de la guerra hay dos formas de definir la guerra, al menos. Una primera forma quedó clara el 19 de julio de 1936. Es el intento de Azaña y otras personalidades republicanas de formar el famoso gobierno Martínez Barrio. Empecemos por ahí, el famoso gobierno Martínez Barrio, que de una forma o de otra iba a plantear al enemigo que se acaba de sublevar, es decir, a los militares golpistas, una situación para acabar con ese conflicto que puede llevar a una guerra civil. Todavía ese 18 y 19 de julio del 36, la guerra civil no está clara. Está clara una sublevación militar que en parte ha fracasado. Y precisamente Azaña plantea esto. Es decir, la necesidad, que yo lo entiendo y es humano, por parte de Azaña, por parte de un sector del mundo republicano, del reencuentro entre los españoles, a cualquier coste, incluso sacrificando la República del 14 de abril, no la República sin más, hay que empezar a bautizar las cosas, la República del 14 de abril, a cambio de que los militares cesen en su intentona golpista. Y al revés, un día después, la Puerta del Sol de Madrid. Y la Puerta del Sol de Madrid es abajo el fascismo, fracasa la intentona de Martínez Barrio, se crea el gobierno Giral y el gobierno Giral se declara beligerante contra el fascismo. Estamos hablando de dos opciones en la España republicana que van circulando y van circulando a lo largo de 3 años. Entender la sublevación de Casado es empezar entendiendo esto. La sublevación de una parte de la España republicana frente a otra parte de la España republicana. Y tiene sus orígenes precisamente en los orígenes de la guerra. Luego va a tener sus crescendos y va a tener su descenso, claro. Es como un diente de sierra. Claro está, momentos álgidos donde la rendición a cualquier precio, bajo una fórmula de negociación imposible, el presidente Azaña o Indalecio Prieto, o sencillamente el resistir es vencer del doctor Negrín, que significa también la idea de una posible negociación, pero una posible negociación entre iguales o entre cuasi iguales. Momentos álgidos y momentos llanos. Los grandes momentos de ilusión en la España republicana lo tenemos muy claro. Yo, para mí, a principios de 1937, en el momento de la batalla de Guadalajara, sencillamente por motivos políticos se evitó la posibilidad, lo hablamos mucho mi querido colega y yo. Mi querido colega es el nieto de un jefe de Estado Mayor republicano de suma importancia militar profesional, el coronel Álvarez Coque. Él es nieto de origen mexicano, nuestro querido colega mexicano-español. Y el trabajo sobre Álvarez Coque y sacar a colación este hombre nos da un montón de ideas. A la altura de la primavera de 1936, seamos gramscianos, como Gramsci, y analicemos dónde está la hegemonía. A la altura de la primavera del 36 la hegemonía está en el lado republicano, eso está muy claro. Y la centralidad de esa hegemonía se denomina Guadalajara.
y la hipótesis de culminar esa hegemonía se llama el famoso plan de ataque por Extremadura. Plan de ataque por Extremadura que por motivos políticos, recordemos que es el frente más débil de los franquistas, ya sí podemos hablar de franquistas. En octubre del 35 yo hablo de franquistas. De los franquistas, ahí está. Y las posibilidades de victoria por razones políticas quedaron sencillamente subyugadas. Llanos y no llanos. Hay un momento de la guerra civil que para mí es decisivo para entender el golpe de Casado. Es la derrota de Teruel. Porque efectivamente la República había conseguido un cierto equilibrio entre las distintas posiciones que parece que ideológicamente no se van a encontrar nunca. El famoso gobierno de la victoria es el segundo gran momento que a mí me parece de optimismo de la España republicana. El gobierno de la victoria, que es el primer gobierno de Negrín, donde se consigue un equilibrio entre socialistas, comunistas y republicanos. Recuerden, comunistas, socialistas, la conducción de la guerra, comunistas, en parte la conducción de la guerra a partir del comisariado político y a partir de las élites milicianas que proceden del quinto regimiento, y desde luego el Ministerio de Agricultura, que para los comunistas es decisivo y se entiende, está claro. Fíjense el decreto Uribe de Revolución Agraria de septiembre de 1936, lo que significa, ni más ni menos, en un país agrario como es el nuestro. Y los republicanos que van a tener el Ministerio de Asuntos Exteriores con el señor Giraudo. Es decir, socialistas, comunistas y republicanos parece que han llegado a una situación de entendimiento. Dejemos la palabra de unidad en la zona republicana. No puede haber unidad entre ideologías totalmente contrapuestas, pero sí puede haber un principio de acción colectiva unitaria. Eso sí puede haberlo. Y parece que el gobierno de la victoria, en el segundo semestre de 1937, me crea esas posibilidades. Pero la derrota de Teruel acaba con todo eso. Y la crisis de abril de 1938, la famosa crisis de abril de 1938, que significa evidentemente la hegemonía del Partido Comunista de la España Republicana, de una forma o de otra me rompe el sistema de partidos del Frente Popular para convertir el país republicano en dos grandes mundos. El Partido de la Paz, a mí me gusta denominarlo así, y copio al coronel Morel, lo reconozco, aunque a Santos Julián no le guste esta denominación, pero me importa un bledo Santos Julián. Me gusta la idea del Partido de la Paz y el Partido de la Guerra. El Partido de la Paz, Azaña y Indalecio Prieto, que plantean una rendición necesaria a cualquier precio y con las consecuencias que sea, y el Partido de la Guerra, Negrín, un sector del Partido Socialista, los comunistas y un sector de los republicanos, que plantean la continuación de la guerra, el resistir es vencer, para conseguir al menos una negociación que acabe el conflicto con el menor coste posible para los republicanos. Esa es la cuestión. Se ha roto el mundo del Frente Popular, claro que sí. El sistema de partidos se ha roto. Estamos en otro mundo, el mundo de la paz, que es un mundo falso de la paz, es decir, el mundo de la rendición inmediata, o el mundo de una rendición condicionada a una negociación final, para salvar los muebles, como acabo de señalar. En un primer momento está muy claro, el presidente Azaña quiere resolver la cuestión por la vía política, sustituir a Negrín por Besteiro. El problema es que Besteiro se niega. Primero buscar una situación política para imponer al Partido de la Paz sobre el Partido de la Guerra. Fracasa la situación política, o mejor dicho, fracasa la estrategia política. Tenemos el euro, además, tenemos un cambio en el escenario internacional fruto del Múnich, y tenemos la derrota de Cataluña. Y a partir del fracaso de la estrategia política, se acude a la estrategia militar, al golpe militar. Entender el golpe militar de Casado, por lo tanto, significa hacer este recorrido tranquilo por la Guerra Civil Española prácticamente desde los orígenes. E insisto, y sobre todo a partir de la batalla de Teruel, que para mí es el gran momento, la divisoria, como dicen los geógrafos, de la cumbre de nuestra Guerra Civil. Pues si tienen ustedes la bisectriz, me da lo mismo, el antes y el después. Entender la sublevación de Casado, como digo, significa meter otros ingredientes. Miren, a mí me impresiona, y es uno de los datos que estoy encontrando esta mañana esta mañana estaba dando clase, esta es mi quinta hora de charla hoy en día, y son muchas charlas para los años que llevo, que llevo encima. Ayer por la mañana me encontré un consejo de guerra magnífico a un oficial republicano, ni más ni menos, el jefe de la artillería del 8º Cuerpo de Ejército, y además jefe de información del Ejército del Sur, ni más ni menos, que es un agente de la 5ª columna, y que crea
toda una quinta columna militar entre los militares profesionales republicanos. Primero en Montoro, Pozoblanco, y después en Valencia. Impresionante. Los republicanos o el Estado republicano es demasiado tolerante con esta gente. De hecho, sabía que sucedían cosas de ese tipo. Pero habrá que plantearse una cosa. Y volvemos otra vez a un famoso debate entre historiadores. Claro está, en la España de Franco esto no hubiera sido posible. La España de Franco desde arriba no tolera este tipo de situaciones. Y si un militar se comporta de forma sospechosa, se le liquida y se acabó. El Estado republicano mató muy poco a lo largo de la guerra civil. Si me permite la broma, quizás excesivamente poco. Está muy claro que las muertes en la zona republicana son más fruto de una muchedumbre desarbolada, sobre todo en los 6 primeros meses de guerra. Eso está claro. Pero el Estado, como tal Estado, a veces me impresiona de la enorme tolerancia que tiene con este tipo de gente desde principios de 1938. No estamos hablando después de la derrota del Ebro o después de la derrota de Barcelona, de Cataluña, estamos hablando desde principios de 1938. Yo diría que en la zona republicana, para entender el comportamiento de estos militares profesionales, tendríamos que hacer una diferencia. Una diferencia entre lo siguiente: lo que son los militares profesionales republicanos de verdad, por la razón que sea, puede ser por el juramento debido, puede ser por cuestiones ideológicas, muy poquitos por cuestiones ideológicas, las cosas como son, que participan sobre todo en los ejércitos de maniobra. A la altura de febrero de 1939, la gran parte, la mayoría de la oficialidad profesional al servicio de la República ha pasado la frontera de Cataluña. Forma parte del ejército del Ebro o forma parte del ejército del Este, que son los dos grandes ejércitos de maniobra. El ejército del centro es un ejército de nuevo puño, y es un ejército con militares profesionales de segunda categoría, si quieren ustedes, es una forma de hablar, sería muy discutible, pero desde luego muy distinto de la gran oficialidad que está en los ejércitos. El ejército del centro hace 2 años que no pega un tiro. Claro está, el ejército del centro es un ejército de visorios. Los grandes milicianos del 5º regimiento están en el ejército del Ebro, por poner ejemplo, están en el ejército del Este, están en el ejército que se retira por Cataluña. Es decir, queda en los mandos del ejército de la zona centro-sur, de los ejércitos de la zona centro-sur, le da lo mismo el ejército del centro, el ejército de Levante, el ejército de Andalucía, o que el ejército de Extremadura, que son los 4 ejércitos, un tipo de militar poco dado al combate, un tipo de militar, más bien militar de guarnición, de retaguardia, que está ocupando esos mandos. Y desde luego el ejército del centro, por poner un ejemplo muy claro, a la altura del 38, a la altura del 39, que es el ejército mandado por Casado, no tiene que ver nada con el ejército del centro del 36-37, que luchó en el Jarama, que luchó en Guadalajara o que luchó en Brunete, porque ese ejército ha sido trasladado a los lugares de combate, es decir, a los centros decisivos de la guerra, que están situados en el este de España desde principios de 1938, como consecuencia de la propia decisión republicana de intentar conquistar la ciudad de Teruel. Y el espacio geográfico de la guerra se ha ido hacia allá. Y los grandes mandos del antiguo ejército del centro están ya mandando otros ejércitos. Ejércitos que apenas han combatido, ejércitos formados por chavales ya no militantes de partidos y organizaciones del Frente Popular o del Sindicalismo Español, CNT o UGT, salvo el caso del 4º Cuerpo de Ejército, que es muy interesante hacer la historia. Además, cómo viene el 4º Cuerpo de Ejército, viene de las milicias famosas al mando de Mera, de las milicias anarquistas, de las milicias que conquistan Guadalajara, de las milicias, y volvemos otra vez a los problemas de la psicología colectiva, de esas milicias que se sienten totalmente desplazadas porque la prensa solo habla del 5º regimiento. Y de una forma o de otra se va anidando un anticomunismo de corte primario, fundamentalmente de corte primario, más que de corte ideológico, que va anidando, va anidando, va anidando. Y Mera lo tiene muy claro. Los restos de la milicianada anarquista a configurar el 4º Cuerpo de Ejército, que como bien saben ustedes, tiene sus principales feudos en la provincia de Guadalajara. Y que es uno de los 4 cuerpos de ejército que forma el ejército del centro. 1º, 2º, 3º y 4º. En la sublevación de Casado va a ser fundamental el 4º Cuerpo de Ejército, eso está muy claro. Es el que gana finalmente la victoria de los comunistas. Bueno,
Pero hay que seguir añadiendo algo más. Desde luego, he dicho una cosa que me gustaría mucho que la mantuvieran ustedes, y que la voy a resumir en una frase, para concluir ese pequeño asunto que he dicho antes. El trufamiento, no sé qué palabra utilizar, el trufamiento, los aparatos de poder republicano, tanto políticos como militares, están trufados de quintacolumnistas. ¿De qué manera? Desde mediados de 1938, cuando Franco se lanza a organizar el espionaje y da, digamos, estructura militar a la quinta columna madrileña a través del SIPM, el Servicio de Investigación y de Policía Militar, y el trufamiento de los aparatos de poder, por lo cual las pequeñas anécdotas no tienen ustedes por qué asustarse, perfectamente están explicadas. Que de pronto un teniente coronel se aproxime a Casado, el famoso Centaño, el 6 o el 7 de marzo de 1939, y le diga: soy un agente de Franco. Es que como él, yo puedo decir que un tercio de la oficialidad profesional republicana en aquellos momentos, del ejército del centro, son agentes de Franco o están en contacto con Franco. Hay que entender lo que es un militar. Y a veces también tenemos que volver otra vez a cuestiones psicológicas. Hay que entender lo que es un militar. Y hay que entender, por lo tanto, lo que es un militar también en zona republicana. Y cuando veníamos hacia acá hemos hablado, solamente hemos contabilizado en torno a 20 militares a la altura de julio del 36, con una clara y evidente militancia en el mundo del Frente Popular, en el mundo de la izquierda española. Estamos hablando de un total de 19.000 oficiales aproximadamente. 20 militares, 20 oficiales, los Murillo y poco más, 20 oficiales sobre 19.000, digamos que el porcentaje es francamente ridículo, inapreciable, diría un estadístico utilizando su lenguaje. Un 0,0000000. Eso es todo. El resto fueron leales geográficos, o como el general Rojo, Vicente Rojo, cuando le hacen el consejo de guerra cuando vuelve a España en los años 50. ¿Por qué no se sublevó con nosotros?, le preguntan los vencedores. Fíjense, todavía casi 20 años después, y le hacen consejo de guerra, claro está. ¿Por qué no se ha sublevado usted? Porque mi deber me lo impedía. Vale, primera pregunta. Es una pregunta valiente, una respuesta valiente. Eso está muy claro, porque mi deber me lo impedía. No aduce ningún tipo de razón ideológica en absoluto. Mi deber me lo impedía, el juramento de vida. 2. ¿Pensó usted alguna vez a lo largo de la guerra pasarse a la España nacional? Otra pregunta. Si soy sincero, diré que de todos y cada uno de los días en que duró el conflicto, siempre tuve mi pensamiento en los compañeros divididos que estaban en el otro bando, en el bando nacional. Con esto no voy a decir que Rojo fuera un traidor, no es eso. Rojo colaboró lealmente con la República, aunque todo sea dicho de paso, estableció en gran medida y en parte el lenguaje de Casado. Porque está muy claro que a lo largo de todo el año 38, cuando cogemos los escritos de Rojo, la crítica a los políticos es continuada. Y si la crítica a los políticos es continuada, de una manera o de otra, por eso digo que hay que entender lo que es un militar, estamos planteándonos lo que los militares han hecho a lo largo del siglo XX, sobre todo después del asunto del Cucut, famoso a principios del siglo XX. La desconfianza hacia el poder civil, la desconfianza hacia los políticos, la desconfianza a lo que ellos denominan la política y por lo tanto la desconfianza a la conducción política de la Guerra Civil Española. Es posible que tenga razón Rojo, cuidado, yo no se la niego, pero está muy claro que Rojo va intensificando su crítica a los políticos conforme avanza 1938. Y eso es lo que quiere escuchar el señor Casado, porque entonces Casado me va evolucionando de la siguiente manera. 1. Con los políticos no podemos hacer nada, abajo los políticos. Esta guerra tiene que ser un asunto de un acuerdo entre militares. Claro. 2. Esto para empezar. En primer lugar. En segundo lugar, además está el tema del comunismo. Ya lo he dicho antes, hay que salvar España del comunismo, porque la política, tal como se está desarrollando, según él, desde la crisis de abril del 38,
es una política de bolchevización de la República. Besteiro también de pronto lanzó una frase, y una frase que me encanta. Recuerdo los papeles que me pasó, siendo yo un jovenzuelo y no entendiendo mucho de este asunto. Acababa de terminar la carrera y me fui a poco, Manuel Tuñón de Lara, y allí estuve un año con él, en poco. Él estaba todavía de emigrado político en la ciudad francesa y para nosotros era uno de los militares más relevantes sin duda. Y él me pasó las memorias, bueno, ya son muy conocidas, pero por primera vez las leí y no me enteré de lo importante que era, del gobernador de Murcia, en aquel momento, íntimo amigo de Besteiro, el señor Cañas. Y la conversación el 20 de marzo de 1939 de Besteiro con Cañas. Amigo Cañas, no se marche usted de España. Franco es un caballero y Franco va a respetar las concesiones del generalísimo del 5 de febrero. No creo que haya grandes problemas. Seguramente nos va a cerrar la OGT, pero quizás nos deje reconstruir un tejido sindical similar a la Trade Union británica. Bueno, el señor Cañas, afortunadamente para él, no hizo caso a Besteiro y se largó en el último barco que sale de España, que es el famoso Saint-Brieuc, y se marchó de nuestro país, porque si no hubiera sido fusilado inmediatamente. Un gobernador civil, como comprenderán ustedes, no se libra de la represión inmediatamente después de la guerra. Estos son los elementos que participan en la sublevación de Casado. Casado, por lo tanto, es algo más. Y en el libro lo que intento es, en esa coctelera que les he dicho antes, cómo se priorizan los distintos licores que entran en la coctelera. Algunos licores son más importantes que otros licores y por lo tanto ocupan una mayor parte de la coctelera. Para mí, sobre todo, los militares, lo tengo muy claro. En última instancia, el 5 de marzo de 1939, estamos ante una sublevación militar. Eso está muy claro, con apoyo político. Pero si no existe esa sublevación militar, bueno, pues hubieran sido las cosas de otra manera. Hemos visto cuáles son las justificaciones. Claro, legitimar es muy fácil. Yo creo que los seres humanos somos maestros en la legitimación. Somos capaces de legitimar cada día y nos quedamos tan frescos. Faltaría más. Esta mañana el presidente del gobierno legitimaba en su discurso cosas que son increíbles, pero no le importaba lo más mínimo. Los seres humanos legitimamos todo lo que tengamos que legitimar, y Casado también hizo su discurso de legitimación. Yo creo que hay una ironía en el final de la guerra. Para mí lo más irónico, yo diría más bien paradójico, del final de la guerra es el fusilamiento del coronel Barceló. Recuerden lo que significa el coronel Barceló. Es que el coronel Barceló es uno de los hombres que ocupan el Ministerio de la Guerra el 18 de julio de en la madrugada del 18 al 19 de julio de 1936, y que es decisivo en la fantochada de la montaña, que es algo increíble y que demuestra el fracaso de Mola ante Madrid, o quizás demuestra otra cosa, que los militares del 18 de julio no querían una sublevación militar, sino querían una guerra civil, y una guerra civil corta de exterminio, porque no se entiende la posición de Mola ante Madrid y la chapuza que hace, por Dios, porque esto es una auténtica chapuza. Madrid no se mueve, Mola no hace nada. Madrid no está incorporado al esquema de la sublevación, y en Madrid, señores, reside el 20 o el 25% del ejército español. Es decir, existe masa crítica suficiente como para organizar la sublevación e incorporar Madrid. Claro, no me extraña lo que dice nuestro amigo Ángel Viñas, pero si el 1 de julio de 1936 Franco está comprando aviones y está comprando, mejor dicho, los militares sublevados y fundamentalmente Pedro Sainz Rodríguez, es decir, el entorno de la conspiración está comprando a Italia aviones y tanques. Para hacer una sublevación militar no hacen falta aviones y tanques para combatir a la población civil. Hacen falta simplemente mosquetones y guardias civiles. Seamos sinceros, no hace falta otra cosa en absoluto. Ese coronel Barceló es decisivo. No es el problema que Casado lo fusile porque se opone a su golpe, sino lo que he descubierto: quiénes forman el Consejo de Guerra que fusilan de mala manera al coronel Barceló. Y está presidido por un auditor del ejército, quinta columnista hasta las cachas, que Franco lo va a incorporar a su ejército precisamente porque es uno de los jefes de la quinta columna madrileña. ¡Qué forma paradójica, en el fondo casi, con esta figura de terminar la guerra civil! El gran coronel, cuando era comandante de julio del 36, mandado a fusilar por una quinta columnista que preside un consejo de guerra
por orden del coronel Casado. He disfrutado, entiéndanme ustedes, de alguna manera. Me queda una última cuestión, los comunistas. Miren, hay que romper ya decisivamente que el golpe de Casado enfrenta a los casadistas frente a los comunistas. Eso no es cierto. Y a la altura de nuestras investigaciones ya no es posible sostenerlo. Los casadistas ya sabemos lo que son, los hemos definido. Ahora, el papel del Partido Comunista en ese momento no está nada claro. Y a mí me gusta mucho distinguir y diferenciar lo que son los comunistas madrileños, es decir, el Partido Comunista en Madrid, que realmente son los que se oponen a Casado, incluso contra la forma de pensar de la cúpula comunista, que en aquel momento, como saben, está en la provincia de Murcia, en la provincia de Alicante. Cuidado, son dos mundos totalmente diferentes. La cúpula comunista plantea alguna forma de llegar a un acuerdo con Casado, y son los comunistas madrileños, de forma autónoma, desautorizados por la cúpula del Partido Comunista, los que se plantean el enfrentamiento con Casado. Es decir, es una cuestión fundamentalmente local. Me llama la atención, me diga lo que me diga Hernández y algún investigador al respecto, perdónenme, en el ejército de Levante los comunistas se callan, en el ejército de Andalucía los comunistas se callan, en el ejército de Extremadura los comunistas se callan. Hombre, es que hay unas ciertas formas de represión, digamos, preventivas por parte de los casadistas, pero es que la represión es mínima. Sé muy bien el 22 Cuerpo de Ejército mandado por Durán, y sé que Durán sale en el Galatea con Casado, y Durán es una de las grandes figuras del comunismo miliciano a lo largo de la Guerra Civil, y sale en el Galatea con Casado, cuidado. Es decir, los comunistas madrileños, y los comunistas madrileños que van a ser, si el Partido Comunista se hubiera planteado muy seriamente el enfrentamiento con Casado, Casado no hubiera ganado esta pequeña guerra civil una semana entre el 5 y el 12 de marzo de 1936. Yo no voy a hablar de una cierta traición de las élites comunistas frente a los comunistas madrileños, pero sí tengo que hablar necesariamente de una no convergencia entre el aparato local del partido en Madrid y el aparato central del partido en Alicante-Murcia. Eso sí lo tengo muy claro. Y es el último elemento que tenemos que tener en cuenta. Perdón, Ángel, 5 minutos. Vale, no, si acabo ya. Está muy claro una cosa. Cuando acaba la pequeña guerra civil con los comunistas madrileños, enfatizo lo de madrileños, Casado, como sabemos, va a Burgos a ver lo de las concesiones del generalísimo. Y el generalísimo le dice que de las concesiones Tururú que te vi, que la rendición incondicional, que ya no tienen posibilidades de resistir en absoluto, y que se planteen la clemencia del general. El general será clemente. Las dos conversaciones acaban con el famoso radiograma del 25 de marzo de 1939. Señores, mañana iniciaremos la ofensiva de la victoria. Ustedes salgan con bandera blanca y se vayan rindiendo escalonadamente. Las posibilidades de esa resistencia escalonada, que hubiera implicado alguna forma de negociación final, por mínima que fuera, quedó totalmente en desuso. Más todavía si metemos el otro elemento, la huida cobarde de la flota republicana el 5 de marzo de 1939 a Bizerta. Todavía más. Y algo, volvemos a sacar a los cónsules británicos. Un debate precioso en el Parlamento inglés a lo largo de enero, febrero y marzo de 1939 es si la Royal Navy va a prestar sus barcos para sacar a la gente que se quiera marchar al Egipto. Y está muy claro, Halifax y su gente lo que dicen: nosotros prestaremos los barcos siempre y cuando el gobierno de Franco, al cual acabamos de reconocer a partir del 28 de febrero de 1939, dé su autorización. Pero si el gobierno legítimo de España no da su autorización, la Royal Navy no puede entrar en conflicto con un gobierno, porque de una forma o de otra, el tema de los posibles exiliados y la salida de los mismos de la ratonera Centro-Sur es una cuestión interna española que no afecta en absoluto a la Royal Navy británica. Solamente el coronel Casado
y la gente que él disponga, en total fueron 300, en el libro analizo la mayor parte de los que salen de Galatea, solamente Casado y su gente podrán salir en barcos británicos. El resto no es asunto español. De la zona centro-sur salieron aproximadamente 60.000 personas. Utilizaron barcos de todo tipo, los pocos que había, utilizaron los últimos remolcadores de la Armada Republicana que quedaban y, si me permiten ustedes, fue al revés de hoy en día. Si hoy en día viene la gente de Marruecos a España en esas barquichuelas, en aquel momento y sobre todo a partir del puerto de Almería, la cantidad de barquichuelas que salen con destino a Orán, llevando adelante los últimos residuos de los republicanos que no creen en la clemencia del general y que hicieron bien en no creer en la clemencia del general. Configuraron un exilio poco estudiado. Nosotros hemos estudiado mucho el exilio mexicano, pero ojo, no nos equivoquemos, el exilio mexicano es un exilio selectivo. A México llega la élite, y bien seleccionada, y evitando además el mundo anarquista y el mundo comunista, cuidado, que son bastante alborotadores. Llega una élite muy seleccionada por el propio gobierno mexicano. Conocemos mejor la emigración en Francia. Francia se chupa la inmensa mayoría de la emigración. Nosotros hemos condenado a Francia por esas imágenes de los primeros días de febrero de 1939 en sus campos de concentración. Pero Francia acabó asimilando a 150.000 españoles cuyos hijos poblaron las universidades francesas. Seguramente si hubieran continuado en España, y sobre todo en la España franquista, desde luego ninguno de ellos probablemente hubiera ido a ninguna universidad. Mi agradecimiento al país vecino y a la República Francesa. Y por favor, no nos dejemos impresionar únicamente por los 2 primeros meses. Tengamos en cuenta, a partir de 1945, el enorme esfuerzo que hace la República Francesa con esos 150.000 españoles, entre los cuales está mi querido y siempre recordado Manuel Tuñón de Lara. Pero nos falta un exilio por conocerlo bien. Nos falta un exilio donde se acaban de publicar 2 libros. Se acaba de hacer una tesis doctoral y un libro muy bonito, pero un libro demasiado sentimental a mi gusto, pero en cualquier caso es un primer esfuerzo. Es El exilio en Orán. Estamos hablando en Orán y en Marruecos unos 20.000 españoles, porque de los que consiguen salir de la zona centro-sur en esas barquichuelas a las que hacía referencia, unos 20.000 continuaron de forma estable en el Orán Estado, sobre todo en la zona de Casablanca, principalmente, no únicamente. Se tuvieron que chupar la construcción del transsahariano francés en unas condiciones horribles, en unos campos de concentración horribles. Y finalmente, la única salida que tuvieron muchos de ellos es incorporarse al ejército de la Francia Libre, cuyo mito, la novena, París, todo esto, creo que conocemos de sobra, pero a veces no sabemos bien cuál es su origen, y es origen dramático en los campos de concentración de Argelia, fundamentalmente. La República, estoy de acuerdo con Viñas, creo, a mi manera, hubiera sido deseable un final diferente y un final más digno. Pero por desgracia, en España, y tengo una vez más que parafrasear, no las bicicletas son para el verano, porque es una frase de época, cuidado, que las bicicletas son para el verano, la toman. En España llegó la victoria, pero no llegó la paz. Bueno, nada más y gracias. Aquí hay una ya. A mí el libro me ha parecido muy interesante, muy intenso en información. Y ha habido algunas cosas que me han quedado un tanto por ahí, ¿no? Sí, dígame, por favor. ¿Cómo es posible, aparte de que estoy de acuerdo, aparte de que usted también lo escribe en el libro? El micrófono. Ay, perdóneme. No. ¿Le ha apoderado del asuntillo? Realmente tengo una voz bastante alta y desagradable y no me Vamos a ver. Usted explica muy bien en el libro cómo, efectivamente, con la palabra que he utilizado, triunfado el ejército por toda la quinta columna franquista, que, según explica, llegó al punto de que planes militares que se estudiaban en los estados mayores llegaban antes a Burgos que a las unidades operacionales, lo cual es un poco sintomático de cómo estaban establecidos. Pero ha habido una cosa que a mí me ha dejado muy chocado,
¿cómo es posible que gente que en cierta manera seguían siendo republicanos reales aceptaban en sus estados mayores que hubiera militares que se negaban, sabiendo que eran de derechas, se negaban a incorporarse a unidades? Y no nos hacían nada, sino que siempre había alguna capa protectora que les decía, bueno, vente conmigo al estado mayor. Eso. Usted ha dado la clave, es eso. Entonces, ¿cómo es posible que se piense, los que somos de izquierdas, o aprendices de izquierdas, que en alguna manera el Ejército Popular de la República hubiera podido ganar la guerra? Imposible. Si es que eran medio ejército contra 1,5. Y luego, una última cosa también con esto, que me ha extrañado muchísimo, es como, por ejemplo, la represión, en el cuadro que pone usted al final sobre la represión en los juicios y tal, como es curioso que estaba claro que la doctrina de Mola de aniquilación, exterminio para causar el miedo, se produce en esas sentencias. Iba a haber contado cuántas eran, pero es curioso que hay 3 ejecuciones solamente de militares que provienen de milicias, hay otros que son indultados o conmutados. Hay más, perdona, hay más. Ejecuciones que vienen de milicias, muchas más. En el cuadro suyo 3. Sí. 3, no, hay más. Muchas más. Bueno, puedo haber equivocado. Claro. Pero, por ejemplo, si doblan o triplican las milicias comunistas. Ah, perdón, que es que no había entendido. No, anarquistas. Estoy hablando de anarcosindicalistas y socialistas. Hay como 5 o 6 condenas a muerte, pero solamente 3 se ejecutan. Las comunistas todas. Casi todas, sí, o todas. Brutal, Sí. claro, sí. Y luego, por ejemplo, de militares profesionales, prácticamente ninguna. Son conmutados. Bueno, y lo último ya para no coger yo el tema. Otra cosa que me ha extrañado mucho, cómo es que un general de comunión diaria, leal a la República, como era el general Escobar, fue fusilado y no fue capaz de permutarse de la pena. Bueno, permítame una cosa. Sí, permita. No, pero con la bozarrona yo creo que me oyen todos. Otra cosa no, pero bozarrona sí tengo. No, pero a pesar de ser viejo, todavía aguanto. Bueno, a lo que íbamos. Bueno, aguanto en algunas cosas, en otras ya no mucho. Que ya me gustaría a mí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, es que me yo no aguanto no mucho. No, usted ha dicho una cosa muy importante. Mire, en el boletín oficial del Estado franquista sale en 1940, no lo recuerdo la fecha, en la primavera del 40, no lo recuerdo, sale en la primavera del 40, ¿cuáles deben ser los criterios? Salen 15 criterios para condenar a los militares profesionales a una cosa u otra. Claro está. Hay una cosa que no, ellos no van a perdonar nunca. Una actitud decisiva el 18 de julio del 36. Entonces, cualquier militar profesional que haya tenido una actitud decisiva para sofocar la sublevación el 18 de julio del 36 va a ser fusilado. Eso está muy claro. Los fusilamientos, ¿cuántos son? Son bastante pocos a la hora de la verdad. El porcentaje, todavía no lo tengo calculado, tengo que mirar de los 6.000, no he mirado 3.000. Cuando me mire los 6.000 consejos de guerra, voy a poder establecer una estadística que es definitiva. Ahí sí que ya no va a haber debate, se acabó, esto es así y no hay más tutía. Que ya es hora de que empecemos a acabar los temas, porque si no ya estamos siempre con los debates dichosos, y no hay forma humana. Y esto tiene que ser así, a lo bruto. Me miro los 6.000 y me entero de qué ha pasado. Vamos a ver, esto por un lado. Luego, por otro lado, el haber mandado fuerzas de maniobra. Fusilados también. Los de retaguardia, ¿qué dicen ustedes? Se salva con 30 años, que se cumplen 2, con 12 años. Lo que sí quiere Franco una cosa, y yo creo que es interesante para entender el franquismo luego. Lo que sí tiene claro Franco es lo siguiente. Por la ley del 12 de julio, me acuerdo de la fecha, de 1940, el más mínimo servicio a la causa roja, como dice él, significa la expulsión del ejército. La expulsión del ejército que puede ser con pensión o sin pensión. Depende. Es decir, separación del servicio con pensión, pérdida de empleo sin pensión. En las condenas a veces nos damos cuenta de una cosa. Para mí, en ese momento, es más interesante las accesorias que la principal.
La clave está en las accesorias. Es decir, este señor es condenado a 30 años más pérdida de empleo. ¡Wow! Me interesa inhabilitación. Me interesa la pérdida de empleo y la inhabilitación. La inhabilitación para un médico es terrible. No puede ejercer la carrera. Es tremenda. Por eso las accesorias son bonitas, porque de la cárcel se acaba saliendo. Y el franquismo, como es muy clemente y generoso, va dando indultos. Y el historiador se me confunde, y me confunde un indulto con la amnistía. No hubo nunca una amnistía en los 40 años, hubo indultos. E indultos de las principales, de las accesorias rara vez, sí los hubo, pero rara vez. Entonces, la idea de Franco está muy claro. Fíjense que todavía no ha sucedido, porque esto Franco es muy listo, todavía no ha sucedido la caída de Mussolini, se lo carga el ejército italiano. Mussolini nunca controló al ejército italiano. La batalla de Guadalajara tiene una lectura que ningún historiador ha hecho. Y la lectura es el enfrentamiento sordo entre el ejército real italiano y las milicias fascistas. Por eso es el lloro de Mussolini. Nunca podré sustituir al ejército real italiano por mis milicias fascistas, porque los que han perdido en Guadalajara son sobre todo las milicias fascistas, aunque estén encuadradas por oficiales profesionales del ejército real, pero no es el ejército real. Y finalmente el ejército real se carga a Mussolini. Recordemos 1944 y Hitler. Hitler nunca controló al ejército. Franco tuvo muy claro desde 1939, no controlar al ejército, no es eso. Tener mi ejército, vinculado no a España, sino a mi persona. Por lo tanto, está muy claro. Estos 6.000 que han estado de alguna manera en el ejército rojo, a la calle. ¿Me permiten la mayor de las ironías? Antes he citado a un médico, el médico de Casado, Medina Garijo. Es uno de los jefes de la quinta columna madrileña, Medina Garijo. Y de pronto en el 39, Medina Garijo es sometido a consejo de guerra. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que unos tipos siniestros, que son los llamados supervivientes del cuartel de la montaña, han denunciado al capitán médico Medina Garijo, que el 18 de julio es capitán médico del batallón presidencial, que ha entrado con la turba ese 20 de julio de 1936, ha entrado con la turba en el cuartel de la montaña. Efectivamente, él lo dice en el Consejo de Guerra, pero es que el presidente Azaña, yo al ser capitán médico del batallón presidencial, el presidente Azaña me dijo, vete con el maletín a ver lo que puedes, porque ahí va a haber una matanza, de aquí te espero, y a ver lo que puedes hacer. Y el hombre con su maletín entró en el cuartel de la montaña. Pues los supervivientes le denuncian por eso. De una forma o de otra, al subjefe de la quinta columna madrileña, que teóricamente Franco le tendría que llenar de laureles, le condena a 3 años y un día. Medina Garijo, el que había pasado las concesiones del generalísimo a Casados ese 5 de febrero de 1939. Lo siento, para mí tiene más validez la denuncia de los supervivientes, de los oficiales supervivientes del cuartel de la montaña, que el hecho de que tú hayas sido subjefe de la quinta columna madrileña. Por supuesto, no vas a pisar la cárcel, claro que no, pero lo que quieres es echarte del ejército, capitán médico. Y efectivamente, se le echó del ejército. Lo curioso del caso es que el pobre hombre era tan facha, que siguió militando en Falange Española, ejerciendo su profesión de médico privado, pero fue expulsado del ejército por Franco. En uno de los capítulos del libro es el pago de Franco a los militares quintacolumnistas. Me deshago de todos, no me interesan, son sospechosos en el fondo. Y han sido militares como Medina Garijo, traidores para la como quintacolumnistas que eran. Así de simple, y se acabó. Quiero mi ejército y no quiero ninguna nube de sospecha en los componentes de mi ejército. Yo creo que eso explica el ejército como uno de los puntales del franquismo y explica muchas cosas del ejército, luego también en el momento de la transición. Es decir, no controlar el ejército, sino mi ejército vinculado a mi persona. Dos últimas preguntas. Brevedad, pide brevedad. Primero, enhorabuena por la magnífica y pedagógica exposición
que ha resultado muy inspiradora. Quería comentar un par de cosas. No se oye nada. Perdón. Sí, pero lo creo que lo ha aclarado bien. Sí. Es que todos los que habían participado o habían estado en elementos de combate, a todos... Sí, yo decía que cuando te he estado citando, me llamó la atención, me recordó cuando el general Perea comenta a raíz de la derrota de Guadalajara, le propone al Estado Mayor Perdón, Perea nunca fue general. bueno, cuando que fuese aquel que ahora no recuerdo. Fue coronel. Propone hacer un avance hacia Zaragoza, aprovechando que se queda un poco por ahí, y parece que se rechaza la propuesta. Y más adelante propone también, cuando es un del frente que va a conducir a la pérdida de Cataluña, reestructurar las unidades, porque él dice que confía en sus unidades y pese a que hayan sido derrotadas, se pueden organizar, lo que tú decías, en escalones y tal, ¿no? También es rechazado. Me gustaría que profundizases en ese aspecto y otro punto que es qué pasa con las unidades anarquistas que me has comentado junto al proceso de Casado. Cipriano Mera salió para Argelia, en Argelia pasó por campo de concentración, de Argelia fue deportado a Marruecos, los fascistas franceses, es decir, los petenistas de Marruecos, lo enviaron a la zona española, a Madrid, le condenaron a muerte en el 42, 43, no recuerdo bien, pero le conmutaron la condena, estuvo 2 años en la cárcel, salió y se marchó a París, como sabemos, donde ejerció de obrero también. No, clarísimo. Lo que pasa es que eso me llevaría mucho tiempo. Perdone que le remita al libro que se explica muy claramente. Incluso el debate entre... Recuerden que el mundo anarquista está hecho polvo en aquel momento. Hay anarquistas negrinistas, eso está muy claro, y hay anarquistas de un anticomunismo furioso, como es el caso, insisto, del Comité de Defensa. Fíjense lo que es el Comité de Defensa de Madrid desde el año 34. Son los mismos, y los mismos que son los mandos del Cuarto Cuerpo de Ejército. Eso me he dado cuenta y me ha llamado la atención de qué forma. Pero hay una cosa que voy a citar a mi amigo Sebe. Sebe tiene un excelente libro, a mí me parece que es magistral, no porque sea mi amigo, pero también porque es mi amigo, pero creo que es magistral su libro sobre la batalla de Brunete. Recuerdo cuando presentábamos un libro que dijo una cosa que efectivamente coincidía con lo que yo estoy diciendo. La enorme, ¿cómo decir? La enorme ¿qué? Desprecio de los militares profesionales, empezando por el señor Miaja, que el 18 de julio tendría mucho que decir el señor Miaja, el enorme desprecio que tenían hacia los combatientes, sobre todo los combatientes milicianos de Brunete. Ah, pero estos han entrado en Brunete, esta gentucilla, poco más o menos, o los comentarios de Matallana sobre Brunete, es increíble. Pero si con una oficialidad profesional de un Estado Mayor más decidido, la batalla de Brunete podría haber sido decisiva en el cerco de Madrid. Eso lo tengo muy claro. Brunete, Navalcarnero, la culpa no la tiene Lister porque no sepa qué hacer. Es que Lister no es un militar profesional. La culpa la tiene el Estado Mayor, que no se le dice adelante, aprovecha la ruptura, sigue profundizando. Navalcarnero, rodéalos, no veremos lo que hacemos, pero rodéalos. Y se quedan en Brunete. Esto es... Perdón. Y en Guadalajara pasa lo mismo, y en tantos otros sitios pasa lo mismo. Porque fíjese usted la ofensiva última en Extremadura. Llegan a Fuentovejuna, estamos en febrero. Y de pronto se ordena la parada y el retroceso. Pero si a lo tonto, en un momento de claudicación y en un momento de desmoralización, resulta que nos metemos casi a 40 kilómetros de Córdoba. Tira para adelante. Ya veremos qué hacemos luego. Pero tira para adelante. Y no me vengas con el rollo de que ensancho mucho las líneas. Lo que no se puede decir es retroceder al punto de partida. Porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Es absurdo. ¿Cómo que retroceda al punto de partida? Siempre esa desconfianza, yo lo entiendo, se sintieron muy incómodos. Empezando por Vicente Rojo, se sintieron profundamente incómodos en un ejército de las características del ejército miliciano, del ejército popular de la República. Se sintieron incómodos, ya está. Incluso aquel que sirvió a la República lealmente, se sintieron raros, se sintieron incómodos y se sintieron siempre nostálgicos de no estar en la otra zona, en esa medida. No pasa nada, es lógico. No sucede nada con esto. Venga, una preguntilla más y respondo muy rápidamente. En 1930 hay un momento que la República parece que
Esto se come el tiempo. Se vence la batalla de Madrid, la de Jaraba es un empate que es victoria. Se gana Guadalajara y algo que siempre se olvida. La gran victoria de la toma Santa María a la cabeza, elegido un día con un hermano. Se enfada Queipo Llano con Franco, Quindelán arresta a Aya. Aya es primo hermano González Urbieta al Conde del Balear. Hay un momento de desconcierto en las filas franquistas que parece que la República puede ganar el salto de la guerra y se interrumpe con la campaña del norte. Me va a permitir la Santa María de la cabeza. Una cosa es que Cordón me lo cuente con un tono heroico, porque al fin y al cabo fue protagonista directo de lo mismo, no tiene la más mínima repercusión en la España republicana ni en la España de Franco. No has estudiado el arresto de Aya y el enfrentamiento que tienen entre ellos. Pues sí, Tremendo. porque se cabrean, Tremendo. pero eso no significa desconcierto. Me permito cortar. Oye, vamos a ver, hemos quedado, hay un número de personas, espero que sean fieles a su palabra, a cenar ahora. Entonces, esto está en Paseo Modelo número 30. Vamos a ir en grupo, está aquí al lado y nada más. En Madrid hay López Alonso Recordar lo del domingo, la ruta del domingo a las 10 de la mañana, salida de metro de Moncloa.